A continuación hablaremos lo que es el teorema de Gauss. Como sabes, las cargas tienen línea de campo eléctrico saliendo o entrando a ellas dependiendo si estas son positivas o negativas. Por cuantas más cargas haya, más líneas de campo van a haber. Estas salen o entran dependiendo si la carga es positiva o negativa. Ahora hablaremos de lo que es el vector superficie. Tenemos un vector S, que está caracterizado por el área que tenga esta superficie plana y la diferenciación que tiene el vector normal aquí. Si queremos saber cuál es el vector superficie, tenemos que multiplicar S, que es la magnitud escalar, por el vector normal de la superficie. Ahora tenemos un cubo que, como vemos, tiene 6 superficies y de él salen los vectores que son 6 por cada pared del cubo. Como había dicho anteriormente, los vectores salen o entran de este dependiendo de la carga que se encuentra en su interior. Definiendo lo que es el flujo eléctrico, podemos decir, este varía de 3 formas. La primera forma, aumentando la intensidad del campo eléctrico. Si la aumentamos, aumentaremos la cantidad de líneas de campo eléctrico, ya que estas son proporcionales, y aumentará el flujo. La otra forma es disminuyendo la superficie. Y la otra sería manteniendo constante el campo eléctrico y el área. Y modificaremos la orientación de la superficie. La expresión del flujo eléctrico a través de una superficie. Este es el flujo eléctrico y se expresa en newton por metro cuadrado sobre coulomb, porque se tiene a partir del producto escalar del vector campo eléctrico por el de área. Si la superficie no es plana, hay que hacer la integral para toda la superficie en el campo eléctrico por el diferencial de área. Estudiando el flujo a través de una superficie cerrada, tenemos que esta figura donde se ve afectado por un campo eléctrico, donde hay líneas de campo eléctrico que atraviesan, el flujo es positivo siempre que las líneas de campo estén saliendo. Aquí podemos ver líneas de campo positivas y de este lado vemos negativas, ya que los vectores están entrando. Tenemos un par de cargas y tenemos líneas de campo saliendo de ella y entran a la superficie. Como el número de líneas que salen es la misma que la que entran, entonces el flujo sería 0. En otro caso, siendo lo contrario, entonces el flujo neto sería proporcional a la carga que hay dentro. Es decir, si tenemos una superficie que está cerrando a la carga y la carga esta es pequeña, el flujo será pequeño. Si tenemos una carga mayor, el flujo será igual. Aquí vemos una carga positiva en una superficie gaussiana esférica. Nos fijamos en un diferencial de área, situado en una distancia r de la carga en este punto. De diferencial de área, el campo eléctrico es en dirección. Y tenemos esa expresión de aquí. O sea, E, que es campo eléctrico, es igual a K por Q sobre R al cuadrado, siendo esta la distancia. E integrar el diferencial de área, quedando como 4pi por R al cuadrado. Entonces la expresión total sería campo eléctrico por 4pi por R al cuadrado es igual a K por Q sobre R al cuadrado por 4pi por R al cuadrado. Y esto simplificando lo quedaría igual a Q sobre S1 sub 0. De carga y flujo eléctrico. La carga eléctrica es una magnitud cuantificable de un grupo de partículas más pequeñas que el átomo, que se da a través de una fuerza de atracción o repulsión entre estas. Se dice que las cargas de igual signo, negativo, negativo o positivo, positivo, se van a repeler, mientras que las cargas con diferentes signos se atraen.
A esto se le llama interacción electromagnética o interacción electrostática. Una de las características de las cargas eléctricas es que su carga total en un sistema aislado se conserva. Se puede decir que la carga eléctrica se divide en dos tipos según Benjamin Franklin, quien dice que las cargas tienen cargas positivas y cargas negativas, en donde las cargas negativas les llama electrón y a las cargas con signo positivo les llama protón. Según el sistema de unidades internacional, están dadas en coulombio, que está representado por una C. El flujo eléctrico es una cantidad escalar que se expresa una medida del campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie. Si es una superficie cerrada, el cálculo se aplica utilizando la ley de Gauss, por el cual Friedrich Gauss establece la relación entre el flujo eléctrico y la carga, los cuales son proporcionales entre ellos. Se dice que el campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción o repulsión de las cargas, causando así el flujo eléctrico. Según el concepto de flujo eléctrico, parte de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Hay que considerar el campo eléctrico, que puede ser uniforme y puede ser no uniforme, los cuales están determinados por las características de la superficie a la cual se les realiza el análisis. Coulomb afirma que la fuerza entre dos objetos muy pequeños separados en el vacío por una distancia comparativa en relación con el tamaño de los objetos es proporcional a la carga en cada uno e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O sea, la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre R2, donde el campo eléctrico se representa por la letra E. Al tratarse de una fuerza, la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que viene definida por el módulo E y por su dirección y sentido, donde Q son las cargas, R al cuadrado es la distancia y K es una constante que dice 1 sobre 4pi por epsilon es un 0, siendo epsilon es un 0 8.854 por 10 a la menos 12 Faraday sobre metros. Sigamos con el siguiente ejemplo. Representando las cargas en el punto XY tenemos los puntos. Luego la quinta carga estaría en el eje Z, en el punto Z que está a 8 centímetros de distancia de las otras 4. Por simetría, la fuerza de la quinta carga será en dirección Z y será 4 veces la componente de la fuerza producida por cada una de las 4 cargas, quedando de esta forma, dando resultado 4.0 por 10 a la menos 4 newton. Según el Sistema Internacional de Unidades, está representada el flujo eléctrico en voltios por metros. A continuación presentaremos el cálculo del flujo eléctrico. El flujo eléctrico se representa por medio del número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Cuando la superficie que se está penetrando contiene carga neta, el número de líneas que atraviesan la superficie es proporcional a la carga neta dentro de la superficie. El número de líneas es dependiente de la superficie que encierra la carga. Esto es en esencia uno de los enunciados de la ley de Gauss. Consideremos primero campo eléctrico uniforme en magnitud y dirección como el de la figura.
Las líneas de campo eléctrico penetran en una superficie rectangular del área A, la cual es perpendicular al campo. Recordemos que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, el número de líneas que penetran la superficie es proporcional al producto de E por A. Este producto recibe el nombre de flujo eléctrico, cuyas unidades son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Si la superficie no es perpendicular al campo, el número de líneas a través de ella debe ser mayor que el dado por la ecuación del flujo eléctrico. Es igual a E por A. Como podemos observar en la figura, donde la normal de la superficie del área forma un ángulo con el campo eléctrico uniforme, el número de líneas que cruzan el área A', la cual es perpendicular al campo. A' sería igual a A por el coseno de teta y el flujo sería E por A por el coseno de teta. Veamos el siguiente ejercicio, donde nos dan un disco cuyo radio mide 0.10 metros, está orientado con su vector unitario normal n, formando un ángulo de 30 grados respecto a un campo eléctrico uniforme E, cuya magnitud es de 2 por 10 a la 3 Newton Coulomb. Nos piden calcular el flujo eléctrico a través del disco. En el punto B nos piden el flujo eléctrico si éste se orienta de modo que su normal sea perpendicular al campo eléctrico. Y en el punto C el flujo eléctrico si su normal es paralelo al campo eléctrico. Bueno, el área sería igual a, esta sería la parte A. El área sería igual a pi por 0.10 metros al cuadrado, resultando 0.314 metros cuadrados. Y el ángulo es E por A, sería igual a teta igual 30 grados. Por lo tanto, el flujo eléctrico sería igual a E por A por coseno de 30 grados. Sustituimos y tenemos como resultado a 54 newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Ahora en la parte B, la normal del disco ahora es perpendicular al campo eléctrico, por lo tanto teta es igual a 90, pero el coseno de 90 es igual a 0, entonces no hay flujo a través del disco. Ahora en la parte C, la normal al disco es paralela al campo eléctrico, por lo tanto el ángulo teta es 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces el flujo tiene su valor máximo posible si sustituimos E por A por coseno de teta, sustituimos y tenemos el resultado de 63 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. A continuación presentaremos la ley de Gauss. La ley fue formulada en 1835 por Carl Friedrich Gauss, pero no fue publicado hasta 1867. Es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que forman la base de la electrodinámica clásica. Las otras 3 son la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday de la inducción y la ley de Ampère con la corrección de Maxwell. La ley de Gauss puede ser utilizada para obtener la ley de Coulomb y esta a su vez, la ley de Coulomb puede ser utilizada para obtener la ley de Gauss. El flujo eléctrico a través de un área se define como el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie proyectada sobre un plano perpendicular al campo eléctrico. La ley de Gauss es una ley general que se aplica a cualquier superficie cerrada. Es una herramienta importante puesto que nos permite la evaluación de la cantidad de la carga eléctrica encerrada por medio de una cartografía del campo sobre una superficie exterior a la distribución de las cargas. Para geometrías con suficientes simetrías se aplica y se simplifica el cálculo del campo eléctrico. Otra forma de visualizar esto es considerar una zona de área A que puede medir el campo eléctrico perpendicular a esa área.
Si se escoge cualquier trozo de una superficie cerrada y realizamos sobre esa superficie la medida del campo eléctrico perpendicular, al multiplicarlo por su área obtendremos una medida de la carga eléctrica neta dentro de esa superficie, sin importar cómo está configurada esa carga interna. La integral de área del campo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en esa superficie dividida por la permitividad del vacío. La ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell, las 4 ecuaciones fundamentales de la electricidad y el magnetismo. La ley de Gauss permite la evaluación del campo eléctrico en muchas situaciones prácticas mediante la formación de superficies gaussianas simétricas alrededor de una distribución de carga y la evaluación del flujo eléctrico a través de esa superficie. El concepto de flujo eléctrico es de utilidad en la asociación con la ley de Gauss. El flujo eléctrico a través de un área plana se define como el campo eléctrico multiplicado por la componente del área perpendicular al campo. Si el área no es plana, entonces la evaluación del flujo requiere generalmente una integral de área, puesto que un ángulo estará cambiando continuamente. Cuando se usa el área A en una combinación vectorial como esta, se entiende que la magnitud del vector es igual al área y la dirección del vector es perpendicular al área. A continuación presentaremos las aplicaciones de la ley de Gauss. La ley de Gauss es ampliamente utilizada para resolver problemas de campo eléctrico, lo que involucra una simetría específica. Estas simetrías pueden ser esféricas, cilíndricas o planas. El estudio de las aplicaciones de Gauss se divide en 3 casos. El primer caso que observaremos es la distribución de carga de simetría cilíndrica. Si el alambre es muy largo, las líneas de fuerza fuera del mismo son por razones de simetría radiales y se encuentran en planos perpendiculares al alambre. Por lo tanto, el campo tiene igual magnitud en todos los puntos situados a la misma distancia radial del alambre. La carga neta encerrada por la superficie gaussiana es igual. Entonces, el flujo eléctrico es igual, puesto que el vector campo eléctrico es perpendicular al alambre. La distribución al flujo eléctrico de las caras laterales es cero, por lo tanto la contribución al flujo eléctrico es debida a la superficie cilíndrica. Si despejamos E, que es el campo eléctrico de la última ecuación, se obtiene. Este resultado debe ser de la misma forma si el cálculo fuera el de un cilindro cargado uniformemente en el punto exterior. A él, pues, la carga para esta situación parece que estuviera concentrada en una recta coincidente con el eje. Ahora observaremos el ejemplo de distribución de simetría plana, que sería el caso número 2. Para resolver este problema se construye una superficie gaussiana y que consiste en un cilindro con base de área A y paredes perpendiculares al plano, cargado por simetría puesta, que el campo es infinito. El campo eléctrico E es el mismo a ambos lados de la superficie uniforme y dirigido hacia afuera. Ninguna línea de fuerza atraviesa las paredes laterales del cilindro. Esto es la componente normal de E. A estas paredes nula en las bases del cilindro, la componente normal EN es igual a E, que es igual a una constante. Despejando E, se obtiene ahora en el caso 3, que es la distribución de cargas de simetrías esféricas. Para R mayor a es creado por la carga total positiva Q. Si resolvemos la parte A por razones de simetría, el campo es radial en todo punto y su valor sería el mismo en todos los puntos situados a la misma distancia R del centro de la distribución. Por lo tanto, si se elige como superficie gaussiana a una esférica concéntrica de radio R,
Se obtiene así el flujo eléctrico, de donde el campo eléctrico fuera de la esfera es idéntico al que se produce por una carga puntual Q en el centro de la esfera. E es radial y su valor depende únicamente de la distancia del centro de la esfera. Por lo tanto, si utiliza superficies gaussianas esféricas con el mismo centro de la distribución para obtener el campo dentro de la distribución de cargas, se toma R menor que A. La carga contenida en la esfera gaussiana, dependiendo únicamente del radio R, la intensidad de la distribución es. Por lo tanto, la carga neta contenida en la esfera gaussiana de radio R es el producto de todo su volumen por la densidad de carga. Esto nos quedaría de la siguiente manera. La ley de Gauss para este caso quedaría como de donde el campo eléctrico aumenta linealmente con R para puntos dentro de la esfera cargada, siendo máximo el campo eléctrico en R igual a A. Tenemos una carga puntual que se localiza en el eje de un disco de radio R a una distancia b del plano del disco. Muestra que si un cuarto del flujo eléctrico de la carga pasa por el disco, entonces R es igual a raíz de 3b. Para mostrar esto nos vamos a valer del flujo eléctrico. Enseguida se nos viene a la cabeza la ley de Gauss. El flujo eléctrico total, que es el que cruza cualquier superficie cerrada envolviendo toda la carga, pues el flujo eléctrico total sería la carga neta en el interior de esa superficie, que por lo tanto sería Q. Sobre la permitividad eléctrica, como nos dice que a través del disco solo circula una cuarta parte, entonces el flujo va a ser Q partido por 4 veces la permitividad eléctrica. Q, recuerdo, es la carga. Entonces ahora sabemos que nos tiene que dar el flujo a través del disco. ¿Qué vamos a hacer? Pues calcular el flujo a través del disco igualándolo con el resultado que ya conocemos, que es Q sobre 4 veces la permitividad. Entonces la integral de flujo ya sabemos que es campo, integral del campo por producto escalar el diferencial de su superficie. Lo que vamos a hacer es tomar como diferencial de superficie a un anillo, de modo que el campo eléctrico a través del anillo sea el mismo. Entonces los anillos en el campo eléctrico no cambian y el anillo que vamos a tomar va a ser de 2pi por r, la longitud y de grosor diferencial de r. Entonces el ángulo que forma el campo eléctrico con el diferencial de superficie es coseno de teta, y así puedo deshacerme de los vectores. El producto escalar ya sabemos que es módulo por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Aquí he escrito el diferencial de superficie, que es igual a 2pi r por el diferencial de r, y el campo eléctrico causado por una carga puntual a una distancia. Si ves, esta distancia es la hipotenusa, por lo tanto es r cuadrado más raíz de r cuadrado más b cuadrado. El campo creado por una carga como esta es k por q partido por la distancia al cuadrado, porque es la hipotenusa, es lo que se refiere al coseno de teta, pues el ángulo que forma el diferencial de superficie y el campo eléctrico es el mismo ángulo que forman el eje con el campo eléctrico, por lo tanto lo podemos relacionar a través de un triángulo rectángulo, que el coseno de teta es b sobre la distancia, que es raíz de r cuadrado más b cuadrado. Aquí está el coseno de teta. Ahora ya puedo agrupar todo esto y multiplicarlo. Aquí ya he agrupado todo esto en una sola fracción y saco factores fuera, del modo que adentro me quede la derivada, que es esto de aquí. Es una integral casi directa. Esta integral da sencillamente menos 2 partido por r cuadrado más b cuadrado elevado a un medio, es decir, raíz, y sustituyo en r y 0 y tengo este resultado, que este resultado va a ser del flujo. Este es el resultado de la integral de flujo a través de todo el disco. Entonces, como este resultado tiene que coincidir con este de aquí, pues igualo ambos resultados y simplifico. Ya aquí solo me queda el 2pi
se va con el pi. Todo esto se cancela, por lo tanto en este lado de la ecuación me queda un 1 y en el otro lado me queda todo multiplicado por 2. Ahora es cuestión de despejar. Obtengo este resultado de aquí y directamente voy a trabajar en las expresiones. Cuando pasa la raíz al otro lado y la elevo al cuadrado, ahí tengo que el radio tiene que ser igual a la raíz de 3 veces b. Ley de Gauss. Ejercicios. Dos esferas huecas, cargadas, delgadas y concéntricas tienen radios de 10 centímetros y 15 centímetros. La carga en la esfera 1 interna es de 40.6 nanocoulomb y la de la esfera 2 externa de 19.3 nanocoulomb. Las cargas están distribuidas uniformemente. Halle el campo eléctrico en los radios. En el caso A, 12 centímetros. En el caso B, 22 centímetros. En el caso C, 8,18 centímetros. Estamos usando el color rojo para la esfera interna, el color azul para la esfera externa y el magenta para los objetivos. Uniendo los datos en unidades de ingeniería o unidades internacionales, tenemos que el radio 1 es igual a 0,1 metro, el radio 2 es igual a 0,15 metros, la carga 1 es igual a 40.6 por 10 a la menos 9 coulomb, la carga 2 es igual a 19.3 por 10 a la menos 9 coulomb. Mencionemos algunas generalidades para el caso de estas esferas huecas. El campo interno de cualquiera de ellas es cero. La carga es superficial, es decir, en el área externa de la esfera de cualquiera de los radios. La carga es uniforme. Esto nos da un campo constante. Dado que se trata del área de una esfera, la integral diferencial de área pues es igual a la fórmula del área de la esfera, es decir, 4pi r cuadrado. Dadas las consideraciones anteriores, como e es constante, la vamos a sacar fuera de la integral. Y como la diferencial de área de A integrada es 4pi r cuadrado, nuestra fórmula queda E por 4pi r cuadrado es igual a la Q encerrada entre la permisividad. Los datos son el radio, el segundo radio y las cargas. Y lo que nos están pidiendo es para los radios de 0,2 metros, 0,22 metros y 0,0818 metros. Para ello vamos a aplicar la fórmula que ya obtuvimos, donde despejamos E y vemos que tenemos todos los datos. Veamos el caso 1, donde el radio es 0,12 metros. Este radio es mayor al radio de la esfera 1, pero es menor al radio de la esfera 2. Esto nos lleva a que el campo de la esfera exterior va a ser 0. El campo de la esfera hueca interior lo calcularemos con nuestra fórmula, donde sabemos que la carga 1 es 40.6 por 10 a la menos 9 coulomb. Sustituyendo los valores en la fórmula, obtenemos 25.34 por 10 a la 3 newton por coulomb. El campo total es la superposición de los campos de la esfera interior y de la esfera exterior. El de la esfera interior es 25,34 por 10 al cubo y el de la esfera exterior es 0. Por lo tanto nos queda 25,34 por 10 al cubo newton por coulomb. Para el caso B tenemos que hallar el campo eléctrico en un radio de 0,22 metros. Este radio es mayor a los radios de ambas esferas. Por lo tanto, ambas esferas van a contribuir cada una con su campo. Y para ello calcularemos los campos correspondientes. Para la esfera interior
tenemos los 40.6 por 10 a la menos 9 coulomb, que divididos entre el 4pi con el 0,22 al cuadrado por la permisividad por 10 a la menos 12 nos da 7.54 por 10 al cubo newton por coulomb. Y para el caso del exterior, 19,3 por 10 a la menos 9 por los mismos datos del caso anterior, obteniéndose 3.584 por 10 a la 3 newton por coulomb. Sumando estos dos campos, obtenemos que el campo en el radio de 0,22 metros es de 11.12 kilonewton por coulomb. En el caso C, donde el campo eléctrico está en un radio de 0,0818 metros, dado que R está en el interior de ambas esferas, entonces el campo es nulo. Un alambre delgado, recto y muy largo tiene 3.60 nanocoulombs por metro de carga negativa fija. El alambre se rodeará de un cilindro uniforme de carga positiva de 1.5 centímetros de radio, coaxial con el alambre. La densidad volumétrica de carga ρ del cilindro se coge de modo que el campo eléctrico fuera del cilindro sea cero. Calcule la densidad de carga ρ positiva requerida. Consideramos un cilindro gaussiano igual al cilindro que rodea al alambre, donde el campo producido por este alambre es igual al campo producido por el cilindro. Los datos en unidades de ingeniería son: densidad lineal lambda igual a menos 3.6 por 10 a la menos 9 coulomb por metro. El radio del cilindro es 0.015 metros. Los campos son constantes, únicamente de sentido contrario. La integral del área del cilindro gaussiano, que se considera igual al cilindro que rodea el alambre, es igual a 2pi por R por L. Y como la superficie gaussiana será idéntica a la superficie del cilindro, y como los campos tienen exactamente la misma magnitud, pero de sentido contrario, todos los radios, el del cilindro, el del alambre y el del cilindro gaussiano, son iguales en lo que respecta al campo. El campo E por el área del cilindro es igual a E por 2pi RL, que a su vez es igual a la carga encerrada por la permisividad. En el caso del cilindro tenemos que la Q encerrada es igual a la densidad volumétrica, es decir, ρ por el volumen, lo que viene siendo igual a ρ por pi R cuadrada por L. Sustituyendo estos resultados en la expresión, tenemos que E va a ser igual a ρ por R entre 2 veces la permisividad, y el campo del cilindro es exactamente igual al campo del cilindro gaussiano. Para el caso del alambre, la superficie gaussiana es la misma que para la del cilindro. La diferencia reside en que la densidad es lineal en vez de volumétrica, lambda en vez de ρ. Entonces, en el caso del alambre tenemos que la Q encerrada es igual a lambda por la longitud. Sustituyendo 2 en 1 y haciendo las simplificaciones, encontramos la expresión que define al campo debido al alambre: lambda sobre 2 veces pi r multiplicado por la permisividad. Como los campos del cilindro físico y el alambre deben ser de la misma magnitud, pero de sentido contrario,
Igualamos los segundos términos de las expresiones de los campos respetando el signo y simplificamos. Rho queda en función de lambda, que es dato, y poniendo los valores que tenemos como datos encontramos el resultado solicitado de la densidad de la carga del cilindro, que es 5.093 microcoulomb por metro cúbico. Una línea de carga infinita produce un campo E igual a 4.52 por 10 a la 12 newton sobre coulombs a una distancia R de 1.96 metros. Calcule la densidad de carga lineal, es decir, lambda. Los datos en unidades de ingeniería son: el del campo son de 4.52 por 10 a la 12 newton sobre coulomb. El radio es de 1.96 metros y la pregunta es lambda. Sabemos que la integral de la diferencial de área es igual al área lateral del cilindro, ya que estamos considerando que el campo debido a la carga del alambre lo ubicamos en un cilindro gaussiano de ese radio. Como es constante, lo sacamos de la integral y la A es la lateral del cilindro. Por lo tanto, E por 2pi RL es igual a la carga encerrada sobre la permisividad. Como lo que nos piden es lambda, vamos a descomponer la Q encerrada en sus factores lambda por longitud. Cuando sustituimos estos en la fórmula del primer renglón, encontramos, una vez que hemos simplificado, que lambda es igual al campo por 2pi R por permisividad. Y colocando a la expresión encontrada los valores de los datos al efectuar las operaciones, obtenemos el valor buscando lambda igual a 492.8 coulombs por metro.